La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Fue un día muy ocupado para Joe Biden, a 5 días de dejar la Casa Blanca y que culminó con ese acuerdo entre Israel y Hamás y su despedida. Además, ¿a qué apuntan las últimas pistas económicas en ese país y la temporada de reportes que ya inicia con los bancos? Tenemos más detalles de la OPI de Banamex. En Brasil se cocina una fusión entre aerolíneas y en temas de salud, un colorante rojo causa revuelo. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La noticia de la semana: Israel y Hamás lograron un principio de acuerdo de alto al fuego tras semanas de intensas negociaciones que va a liberar a decenas de rehenes y pondrá fin temporalmente a la guerra en la Franja de Gaza, que ha matado a decenas de miles de personas en los últimos 15 meses y que ha desencadenado disturbios más amplios en todo Oriente Medio. El alto al fuego comenzará este domingo 19 de enero y durará 6 semanas. 33 rehenes capturados después de que Hamás atacara a Israel aquel 7 de octubre de 2023 van a ser liberados, mientras que Israel se va a retirar de las zonas pobladas de la Franja de Gaza y liberará a cientos de prisioneros palestinos. En este podcast le dimos un amplio seguimiento cuando inició todo, así que les recomiendo regresar al episodio del 9 de octubre de 2023, cuando narramos cómo Hamás desencadenó este conflicto tras un ataque sorpresa en el que murieron más de 1,200 personas y tomaron como rehenes a unas 250. Así que este principio de acuerdo pondría fin a los combates que han destruido casi por completo Gaza, una franja de tierra en la costa mediterránea controlada por Hamás y donde viven más de 2 millones de personas. La tregua también va a permitir el aumento de ayuda humanitaria al territorio para que llegue. Sin embargo, desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu comunicaron que aún quedaban varios detalles por resolver y que no se había llegado a un acuerdo. Pero funcionarios cataríes y estadounidenses prosiguieron y declararon ese alto al fuego de todos modos. Hamás, por su parte, dijo en un comunicado que este acuerdo era resultado de la legendaria resiliencia del gran pueblo palestino. La noticia desató celebraciones en las calles de la Franja de Gaza y ofreció al menos una esperanza temporal de que la violencia se va a terminar. El alto al fuego se produce más de un año después de una tregua de una semana en noviembre de aquel 2023, en virtud de la cual se liberaron más de 100 rehenes a cambio de la liberación de cientos de detenidos palestinos. Desde entonces, las fuerzas israelíes han invadido gran parte de Gaza en su intento de destruir a Hamás como fuerza militar y gobernante. Los combatientes que quedan de Hamás han logrado seguir luchando en algunas partes del enclave, según detalla un recuento que hace Bloomberg. Por otro lado, los hutíes cerraron prácticamente el sur del Mar Rojo a los barcos occidentales, con constantes ataques con misiles y aviones no tripulados, mientras que Irán e Israel intercambiaron brevemente fuego directo en abril y octubre del año pasado. Recordemos que Hamás, Hezbollah y los hutíes son organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos y otros países. Esta noticia cobra relevancia además en el contexto de los ahora 5 días que faltan para el cambio de gobierno en Estados Unidos. Vino el acuerdo, pero también la guerra de egos con el presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump, atribuyéndose el mérito del acuerdo. Trump publicó en su red Truth Social que dicho acuerdo, el que calificó de épico además, no sería posible de no haber vencido en las elecciones presidenciales, por aquello de que en su campaña dijo que buscaría la paz y negociaría acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y los países aliados, que ya estaba logrando mucho sin siquiera haber llegado a la Casa Blanca. Y desde esta sede presidencial, Biden emitió su mensaje en el que dijo que su diplomacia nunca cesó en los esfuerzos para lograrlo. Luego, el secretario de Estado Antony Blinken añadió que en estas próximas 6 semanas de alto al fuego, Israel va a negociar los acuerdos necesarios para llegar a la fase 2, que supone el fin permanente de la guerra. Así cierra Joe Biden su mandato de 4 años como presidente de Estados Unidos y después de 50 años de servicio público, aunque con un índice de aprobación de 36%, el más bajo a estas alturas de su presidencia que el de cada uno de sus predecesores, desde Jimmy Carter, esto según revelan los datos de las encuestas de 538. La mañana del 15 de enero, Biden publicó su carta de despedida, que ustedes pueden leer en la página de la Casa Blanca, y que para nada hizo preludio a lo que pronunció por la noche en un discurso de despedida televisado, más allá de recapitular sus logros, cuando advirtió que le preocupa una concentración de poder peligrosa en manos de muy pocas personas ultra ricas, si el abuso de poder no se acota.
que le preocupaban las consecuencias si estos ultra ricos usaban su influencia para obtener exenciones fiscales, hacer retroceder los esfuerzos para combatir el cambio climático o eliminar la rendición de cuentas. ¿A quién irá el mensaje? También habló de la tecnología y el papel de las redes sociales, con los ciudadanos siendo enterrados por una avalancha de información indebida gracias a que no se están verificando los hechos. ¿Para quién es el mensaje? Biden también habló de enmendar la Constitución para asegurar que ningún presidente sea inmune a crímenes que cometa mientras está en el cargo. Dijo, el poder del presidente no es absoluto, no debe serlo. De nuevo, ¿para quién es el mensaje? Hace 4 años, Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en medio de la insurrección en el Capitolio, con un Donald Trump que no acudió a la investidura porque se negaba a aceptar que fue vencido en las urnas para continuar su segundo término. En aras de mantener la cordialidad, Biden sí asistirá a la toma de posesión el lunes 20 de enero, aunque no ha especificado sus planes sobre qué hará después de la presidencia, pero dijo hace poco que no iba a estar fuera de la vista. Esto es el dato del día. La inflación en Estados Unidos cerró el 2024 subiendo menos de lo previsto en diciembre después de que meses de aceleración de la subyacente persuadieran a la Reserva Federal de hacer una pausa en los recortes a la tasa de interés. Este dato se ubicó en 3.2% anual. Aunque esto puede ser tomado como muy bueno por la Fed, evidentemente se requiere más evidencia que muestre que efectivamente se está moderando. Además de que se mantiene en el aire la creencia de que el Banco Central a cargo de Jerome Powell relajó las tasas antes de tiempo. Al respecto de lo que debemos esperar, la Fed publicó su libro Beige, que contiene la percepción y apuntes de los empresarios a nivel regional. Muestra que la actividad económica aumentó entre ligera y moderadamente en todo Estados Unidos a finales de noviembre y diciembre, apoyada por las fuertes ventas navideñas. Los empresarios se mostraron más optimistas que pesimistas sobre el panorama que nos espera en 2025, aunque varios expresaron su preocupación por el posible impacto de los cambios en la política de inmigración y los aranceles. Y como lo hemos venido reportando, varios fabricantes ya informaron que estaban almacenando sus inventarios en previsión de mayores gravámenes. Temporada de reportes. Los bancos en Estados Unidos ya se saborean las ganancias de la volatilidad. Ya llegó el momento de saber cómo cerraron 2024 las empresas nacionales e internacionales y, como siempre, el banderazo de salida lo dan los bancos en ese país. Como les decía, la volatilidad en el contexto de las elecciones presidenciales impulsó su negocio en el último tramo del año. JP Morgan la volvió a hacer. Volvió a registrar el beneficio anual más alto de la historia de la banca estadounidense, con $58.500 millones, batiendo su propio récord de 2023. Impulsado por el trading y los ingresos mayores a lo esperado. Solo en el cuarto trimestre vieron un aumento del 50% en sus ganancias hasta los $14,000 millones. Su CEO Jamie Dimon dijo que la economía estadounidense ha sido resiliente, pero que persisten 2 riesgos importantes: el gasto y por ende la inflación, que puede persistir durante algún tiempo. Dijo que las condiciones geopolíticas siguen siendo las más peligrosas y complicadas desde la Segunda Guerra Mundial. Pasemos a Goldman Sachs de David Solomon, que superó con creces las estimaciones al registrar sus operadores de renta variable el mejor año de su historia. Las ganancias al cuarto trimestre se duplicaron hasta los $4,100 millones, impulsados por la fortaleza de su banco de inversión. Goldman terminó el 2024 como la acción de mejor desempeño entre los principales bancos de Estados Unidos, con un avance del 48%. Solomon se dijo animado por el hecho de que hayan superado casi todos los objetivos que fijaron en su estrategia de crecimiento de la empresa hace 5 años. Luego tenemos a Citi de Jane Fraser, que redujo su objetivo de ganancias mientras continúa con esta misión de dar un giro al banco en su lucha por contener los costos y que ha implicado reconfigurar los negocios en distintas partes del mundo, como en México. Aún así, Fraser intenta mejorar lo que el banco ofrece a los inversionistas y por esto autorizó un programa que va a permitir a Citigroup recomprar acciones por un valor de $20,000 millones en los próximos años. La CEO dijo a los inversionistas a principios de 2022 que necesitaría 5 años para ejecutar el cambio de rumbo del banco, el único que hoy vale menos de lo que valía hace media década y en desventaja con otros grandes como JP Morgan. Respecto a sus resultados del cuarto trimestre, nada mal, fueron más sólidos de lo esperado por el consenso
consenso de Bloomberg, con ingresos que aumentaron en sus 5 principales líneas de negocio, y la ganancia fue de $2.900 millones. Vámonos con Wells Fargo, donde el CEO Charlie Scharf continúa reduciendo su plantilla como parte de unos esfuerzos más amplios que está haciendo para recortar costos y reorganizar al banco. Al cuarto trimestre logró un 12% menos de los gastos no financieros y espera que los ingresos que batieron las estimaciones en el trimestre aumenten entre 1 y 3% este año, mayor a lo que anticipan los analistas. Y de los bancos, pasemos a la mayor gestora de fondos del mundo, que es BlackRock, de Larry Fink, que ingresó un récord anual de $641,000 millones en efectivo por parte de sus clientes, lo que subraya el alcance global de esta firma a través de acciones, bonos, fondos indexados y activos, y cada vez más el creciente y lucrativo mercado de activos privados. Anoten unos $390,000 millones que fluyeron a su negocio de ETFs en general en todo 2024. BlackRock ya gestiona activos por casi $11.6 billones al 31 de diciembre. Fink dice, esto es solo el principio. BlackRock entra en 2025 con más crecimiento y potencial alcista que nunca. En otras noticias. En cuanto al negocio de Citigroup en México, la CEO Jane Fraser dijo en el contexto de la presentación de sus resultados al cuarto trimestre que ahora que concretaron la separación con Banamex, el banco estadounidense tiene toda su atención puesta en la oferta pública inicial de Banamex. La sorpresa vino cuando dijo que igual y no se daría en este 2025 como pensábamos, sino hasta el próximo año, en 2026, debido a las condiciones del mercado y las aprobaciones regulatorias. Bueno, interesantes declaraciones en el contexto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Se van a esperar mejor. Esa es la nueva con esto de la OPI, que además se confirma que será una salida a bolsa dual, es decir, en México y en otro país, en este caso Estados Unidos, y que según me comentaron en diciembre los directivos de la Bolsa Mexicana de Valores, de aquí en adelante esa debe ser casi que la nueva norma para lograr que más empresas se interesen por el mercado de capitales. Mismo caso con Aeroméxico, que así le hará, aunque queda ver qué centro bursátil eligen estas empresas con Viva en la ecuación. Mark Mason, en la llamada con inversionistas, dijo que hay una serie de pasos que tomar durante 2025 para prepararse, y luego que hay cosas que no controlan, como el proceso de las autorizaciones regulatorias, ya tienen fama, y las condiciones del mercado. Dato curioso, Jane Fraser dijo que el proceso de separación entre Citiméxico y Banamex involucró más de 100 autorizaciones por parte de los reguladores. 100. Y una última, la separación de los negocios ya se hizo, pero el proceso de desinversión de Citi en Banamex tomaría de 18 a 24 meses, en tramos que podrían ser de 15% hasta alcanzar ese 100% en ese periodo. América Latina. En Brasil, puede que se empiece a cocinar lo que sería la aerolínea más grande de ese país y de las más grandes de Latinoamérica, ahora que Azul y Abra inician conversaciones para fusionarse. Los directivos de las empresas firmaron un memorando de entendimiento no vinculante, abriendo estas conversaciones y, en dado caso, buscando superar las aprobaciones de los reguladores antimonopolio. ¿Por qué nos importa? Bueno, no se nos olvide que hace ya casi 5 años, en medio de la pandemia, la industria aérea en la región fue de las que más sufrió, obligando a algunas de las aerolíneas más fuertes a reestructurarse, como el caso de Aeroméxico. Ya de Interjet ni hablamos porque el COVID fue su estocada. Pero ¿qué tal Avianca, que fue de las primeras en acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos y que fue de las primeras noticias que nos hizo ver el panorama sombrío que enfrentarían las economías? Bueno, ya no hay que revivir esa época. Suena fuerte, pero ya un lustro después, la demanda de viajes está repuntando y las compañías luchan por recuperar su equilibrio financiero. Por ejemplo, Gol, propiedad de Abra, que se declaró en quiebra el año pasado, y Azul, que pasó casi 6 meses negociando con sus acreedores en un proceso de reestructura para recortar su deuda. Así que la fusión solo podría seguir adelante después de que Gol haya salido de su proceso de quiebra, lo que pretende hacer en este segundo trimestre del año. No despeguen la atención de esta fusión en Brasil. El último sorbo. Aguas con el colorante artificial comestible de color rojo número 3, porque las autoridades sanitarias de Estados Unidos lo están prohibiendo al descubrir que está asociado con el cáncer y que se encuentra en decenas de productos como dulces, gomitas, cereales o frituras. Dentro de 2 años exactamente, el 15 de enero de 2027, este colorante dejará de estar permitido en los alimentos y los medicamentos ingeridos en ese país, según un documento de la FDA.
Tardaron, sin embargo, 30 años en aplicarlo a estos rubros, pese a que en los 90 los prohibieron en cosméticos. La FDA dijo que el colorante no causa cáncer en humanos de la misma manera que en las ratas, pero bajo una disposición conocida como la cláusula de Laney, cualquier cosa que cause cáncer en humanos o animales no está permitida en los alimentos en Estados Unidos. Suficiente por hoy. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Tengamos todos un buen jueves. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.